¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda el licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Y como siempre informando, hoy se encuentra con nosotros la maestra Yanel Leni Alfaro Pérez, maestra en juicio oral y proceso penal acusatorio por el INACIPE y actualmente es abogada postulante. Vamos a hablar de la ley de amnistía, Lic. Bienvenida a su casa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado, por la invitación, con mucho gusto. Esta es una investigación propiamente suya. Sí, es más que investigación, es un análisis que realicé respecto de la ley de amnistía que se publicó propiamente el 22 de abril de este año. Empecemos con la ley de amnistía. Díganos qué es la ley de amnistía para las personas que nos están viendo. La amnistía, primeramente, vamos a tener por entendido que es el otorgamiento del perdón respecto de las sentencias que hace el Estado a los sentenciados únicamente por determinados delitos. En este caso, en específico respecto de esta ley de amnistía que se publica el 22 de abril de este año, es para beneficiar tanto a los sentenciados como a los procesados por respecto de los delitos que contempla propiamente el artículo primero de esta ley. Bueno, en el análisis que usted ha hecho, me gustaría saber la finalidad de la ley de amnistía. La finalidad es, como aquí se beneficia a los procesados y a los sentenciados, la finalidad es, respecto de los procesados, el no ejercicio de la acción penal, extinguir la acción penal. Okay. Y en cuanto a los sentenciados, pues propiamente extinguir la pena. ¿En favor de quién será, a quién se podrá decretar esta ley de amnistía? En favor de los procesados y de los sentenciados, como se lo comento, más adelante lo vamos a señalar, solamente por cuanto hace a la comisión de los delitos que señala el artículo primero en sus 6 primeras fracciones, y también me gustaría hacer hincapié que va a beneficiar a las personas pese a que se encuentren sustraídas a la acción de la justicia. Leni, te voy a decir Leni, ¿no? Adelante, claro, Leni, que sí. Platícame los delitos que son procedentes o los que se pueden solicitar y se decrete la ley de amnistía. ¿Qué delitos? Claro, la fracción primera, el artículo primero de esta ley de amnistía, en estas primeras 6 fracciones nos acota a esos 6 tipos penales, que bueno, en realidad son más, pero ahorita los vamos a ver. La fracción primera nos señala primeramente el aborto. Okay. La segunda fracción nos señala el homicidio en razón de parentesco. La fracción tercera nos señala delitos contra la salud, pero nos señala ahí diferentes tipos penales, que son los que contempla el artículo 194 en sus fracciones primera y segunda, 195, 195 bis y 198, que más adelante las vamos a retomar. Luego la fracción cuarta nos señala que por cualquier delito, pero siempre y cuando la persona que lo haya cometido sea una persona perteneciente a un grupo indígena o a una comunidad indígena, y que esta persona no se le haya garantizado su derecho a tener un intérprete que haya conocido de su cultura. Esos son los delitos que son... adelante, no, perdón. Esa es apenas la fracción cuarta. La fracción quinta nos señala respecto del delito de robo simple y sin violencia, siempre y cuando la pena no exceda privativa de la libertad no exceda de 4 años. Y la fracción sexta nos señala el delito de sedición. ¿Son los delitos que no son procedentes para esa amnistía? No, son los delitos por los cuales es procedente otorgar amnistía. Los delitos por los cuales no va a ser procedente otorgar amnistía es propiamente el delito de homicidio, pero aquí es algo muy peculiar que nos señala la propia ley, que no va a ser procedente en favor de... por la comisión del delito de homicidio, pero únicamente nos dice, a excepción de la fracción primera y segunda, del propio artículo primero. Es decir, el artículo primero de la ley de amnistía está un poco enredado porque nos dice que es aborto, pero entonces cuando nos dice el artículo segundo de la ley de amnistía por los delitos por los cuales no va a proceder amnistía, ahora nos dice, pero sí va a proceder amnistía cuando se trata de la fracción primera y segunda, que es aborto y homicidio en razón de parentesco. También va a dejar de ser procedente otorgar amnistía por el delito de secuestro y los demás que señale nuestro catálogo del artículo 19 constitucional. Son las lagunas que tú has analizado. Sí, independientemente de eso, hay algunas peculiaridades más que me gustaría señalar precisamente de cada uno de las fracciones que señala este artículo primero. Por ejemplo, en el delito de aborto, estadísticamente, en los centros preventivos y de reinserción social,
en nivel federal, no existe una sola mujer que se encuentre privada de su libertad compurgando una pena privativa de libertad por la comisión del delito de aborto. Sin embargo, nos vamos a preguntar cuál es la verdadera finalidad de que se haya estampado esa fracción primera de otorgar amnistía por la comisión del delito de aborto. Porque propiamente el artículo segundo transitorio de esta ley nos está refiriendo que el Ejecutivo Federal, trabajando en conjunto con la Secretaría de Gobernación, va a buscar que todas las demás entidades federativas emitan su propia ley de amnistía. Y a través de esa propia ley de amnistía, efectivamente ya va a ser un poco impactante respecto de otorgar la amnistía a diversas mujeres que se hayan interrumpido su embarazo. ¿Por qué? Porque recordemos que hay entidades federativas como por ejemplo Guanajuato, que evidentemente el aborto está penado, y hay mujeres ahí sí que están privadas de su libertad por la comisión de este tipo penal. Entonces, eso es en cuanto únicamente al aborto, que en cuestión federal considero que no creará esta ley de amnistía ningún impacto social. Ahora, en cuanto a la fracción segunda, que propiamente nos señala por la comisión de homicidio en razón de parentesco, pero aquí hay algo muy peculiar, que nos dice que cuando se trata en razón del parentesco, siempre y cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Es decir, si nosotros nos remitimos al Código Penal Federal propiamente, nos señala efectivamente que para la comisión del delito de homicidio en razón de parentesco se solicita una calidad específica del sujeto pasivo, pero nunca nos señala que el sujeto pasivo sea el producto de la concepción, sí, que sea en cualquier momento de la preñez. Nos señala el cónyuge, a la concubina, al concubinario, al ascendiente o descendiente en línea recta, nos señala incluso al adoptante y adoptado, pero jamás nos hace hincapié o nos hace el señalamiento del tipo penal respecto del producto de la concepción. Entonces, si nos vamos finalmente al principio de legalidad, en la realidad no vamos a tener ninguna persona en absoluto que haya cometido o que esté siendo procesada o sentenciada por el delito de homicidio en razón de parentesco, cumpliendo con esa calidad específica que nos pide esa fracción segunda del artículo primero, que sea el producto de la preñez, el producto de la concepción en cualquier estado de la preñez. Pues aquí hay que hacer un llamado al constituyente, ¿no? Claro. Hay una laguna. Por supuesto. Ahora, otra cosa, por ejemplo, en la fracción tercera de la ley de amnistía, en donde propiamente nos dice que va a ser procedente otorgar amnistía por la comisión de delitos contra la salud, y en este caso, bueno, los artículos que ya hemos comentado hace un momento, nos hablan propiamente de las personas, en este caso, al que produzca, trafique, transporte, introduzca, extraiga de nuestro país las sustancias que contempla la Ley General de Salud. Sin embargo, por ejemplo, también contemplan esos artículos, el 195 y el 195 bis, la posesión de esas sustancias de la Ley General de Salud, pero nos dice, en este caso, que es cuando se trate de posesión simple o de posesión con fines de comercio. Sin embargo, si nos vamos a los márgenes de punibilidad que nos señala el Código Código Penal Federal, si nos vamos a esos márgenes de punibilidad, ¿no será que, por ejemplo, para el delito de posesión simple nos marca una penalidad o un margen de punibilidad de 4 años, la mínima, por supuesto? Entonces, ¿no será que más bien si yo tengo a una persona imputada por un delito de posesión simple, en donde sé que su margen de punibilidad es de 4 años, entonces no sería más viable que yo me lo llevara a una suspensión condicional? Entonces, evidentemente, tampoco va a crear ese impacto para que yo estadísticamente sepa que hay diferentes personas o diversas personas que están compurgando una pena en un centro preventivo y de reinserción social por este tipo de delitos, cuando la mayoría de las personas, evidentemente los abogados postulantes, pues por lo que optamos es por salidas alternas, ¿no? Claro. Ahora, si nos vamos al delito de posesión con fines de comercio, pues también vamos a ver que en este caso la punibilidad que nos marca el Código Penal Federal señala la mínima, que son 5 años. Entonces, ante esta posibilidad, ¿no podríamos irnos a un procedimiento abreviado? ¿No?
Entonces, realmente es viable que nos señalen estos tipos penales en una ley de amnistía cuando existen otras formas alternas o formas de terminación anticipada a las cuales se pueda acoger el propio procesado o el propio sentenciado. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a referir, por ejemplo, al delito, porque también el 198 del Código Penal Federal, que es uno de los artículos que contempla esta fracción tercera del artículo primero de la Ley de Amnistía, nos señala que es cuando la persona haya sido obligada a cultivar, cosechar, sembrar, por ejemplo, sustancias como marihuana, como hongos alucinógenos, como amapola. Ajá. Entonces, siempre y cuando esta persona que haya cometido este tipo de delito, que es el del 198 del Código Penal Federal, haya sido obligada o actuado bajo un temor fundado o obligada por algún miembro o alguna organización precisamente de la delincuencia organizada, ¿no? Ahora, yo me pregunto, este tipo penal nos marca un margen de punibilidad, si mal no recuerdo, con una pena mínima de 10 años, que va de 10 a, no recuerdo, creo que 15 años. Entonces, efectivamente ahí pudiéramos pensar que ahí no alcanzaría a lo mejor una pena mínima de 5 años en donde el mismo procesado, sentenciado, alcanzaría un sustitutivo o algún beneficio que le marca la ley sustantiva propiamente. Pero vamos a pensar, ¿no será cuestionable esta parte de que si a lo largo de todo un proceso, ¿sí? De todo un proceso, tenemos a un tribunal de enjuiciamiento que dicta sentencias atendiendo el principio en donde de la carga probatoria que tiene el Ministerio Público? Y si el Ministerio Público a lo largo del juicio ya le enseñó, ya le mostró al tribunal de enjuiciamiento que tiene pruebas para acreditar fehacientemente la comisión de ese hecho ilícito por parte de esta persona del procesado, y si el tribunal de enjuiciamiento, atendiendo que si ya estamos en juicio, el estándar probatorio, recordemos que debe ser es el estándar más alto. Ajá. ¿Por qué? Porque efectivamente el tribunal juzga a través de los principios de las máximas de la experiencia, del conocimiento científico, ¿sí? Entonces, y de las reglas de la lógica, claro. Entonces, ¿cómo es que si un tribunal de enjuiciamiento ya emitió una sentencia condenatoria, entonces ya pasó todo ese filtro esta persona, este procesado, para que se le determinara o se le otorgara una sentencia condenatoria, y no logró acreditar que fue obligado por la delincuencia organizada ni que haya actuado bajo un temor fundado? Ajá. Es decir, no logró acreditar tampoco su defensa que se actualizara alguna causa de excluyente del delito, ¿no? Y entonces resulta que ahora el proceso para el otorgamiento de amnistía señala la propia ley en su artículo 3 que será una comisión quien va a estudiar sobre la procedencia o no de la amnistía. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estará conformada esa comisión que entonces va a absorber una función que ya evidentemente los jueces realizaron? Claro. ¿No? Y entonces todavía pese a ello, pues evidentemente a mi manera de verlo, tampoco se va a crear un impacto en la sociedad que se encuentra incluso en los centros penitenciarios, ¿no? Eso es en cuanto propiamente la fracción tercera en los delitos contra la salud, ¿sí? En el delito, la fracción que sigue, que es la fracción cuarta, dice que por cualquier delito, siempre y cuando la persona haya actuado o pertenezca a una comunidad indígena y no se le haya otorgado a su intérprete. Ahora, yo me pregunto, ¿eso no es una violación flagrante al debido proceso? Sí. Entonces, el propio Estado, con aquiescencia de él mismo, está pretendiendo decir, bueno, ante mi falla de no haberte respetado tu debido proceso, ¿sí? Tu derecho humano a una adecuada defensa, entonces ahora te otorgo amnistía, ¿no? Bueno, claro, sí. Desde mi punto de vista. No. Ahora, respecto del delito de robo simple y sin violencia, cuando la pena privativa de libertad no exceda de 4 años, bueno, evidentemente, ante esa pena privativa de libertad,
Por supuesto que se puede acceder tanto a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional. Entonces resulta irrisorio que exista esa fracción también en la ley de amnistía. Claro. ¿Sí? Ahora, finalmente, en cuanto a la fracción sexta por el delito de sedición, si nosotros nos vamos al Código Penal Federal a checar los márgenes de punibilidad, nos marca un margen de punibilidad que la mínima de 6 meses. Entonces, y ahora nos señala propiamente ya más adelante el artículo 3 de la ley de amnistía, que perdón, no es el artículo 3, es, no recuerdo, pero es más adelante, nos dice esta ley que para que se otorgue amnistía a la persona que haya cometido el delito de sedición, la comisión, que es la que va a resolver, primeramente le tiene que pedir su opinión a la Secretaría de Gobernación. Pero la ley de amnistía tampoco nos marca tiempos, o sea, pues lo deja abierto, no nos dice cuánto tiempo tiene la Secretaría para darle su opinión a la comisión, ¿no? Entonces, bueno, esas son las pequeñas peculiaridades que tiene cada una de los tipos penales que nos enmarca esta ley de amnistía. Entonces, Lenny, háblanos del procedimiento para solicitar la amnistía. ¿También hay algunas lagunas? Sí, propiamente considero que aún no se encuentran las condiciones para poder llevar a cabo el procedimiento. El procedimiento en sí consiste en que la persona que considera que por la comisión de ese tipo de delito, que señalan estas 6 fracciones que acabamos de comentar, si se considera que es viable para ella solicitar la procedencia de amnistía, por supuesto que va a presentar su solicitud ¿ante quién? Ante la comisión. Y después la comisión, nos dice el artículo 3, que tendrá la comisión un plazo máximo de 4 meses para resolver si otorga o no otorga la amnistía. 4 meses. 4 meses máximo. Sin embargo, más adelante, la propia legislación de amnistía nos dice en su primero transitorio cómo se va a conformar la comisión. Entonces nos dice que el Ejecutivo Federal tendrá un término de 60 días hábiles para poder conformar esa comisión. Entonces, pero nos dice también ese mismo artículo transitorio, el primero, nos dice que tendrá ese mismo término de 60 días hábiles para el Consejo de la Judicatura Federal para nombrar al juez que conocerá y resolverá respecto de la amnistía. Entonces, si esos 60 días hábiles los convertimos en meses, se convertirían en 3 meses. Entonces, son 3 meses para que se conforme la comisión, más 3 meses para que se conforme o el Consejo de la Judicatura Federal nos diga qué jueces van a conocer de amnistía. 6 meses. De ahí, recordemos que el artículo 3 nos dice que la comisión tendrá hasta 4 meses para resolver. 10 meses. 10 meses. Entonces, después de eso, recordemos que no nos dice que una vez nos dice que una vez que la comisión apruebe sobre la procedencia de la amnistía, tendrá que mandarla para su calificación al juez. Entonces ya llevamos 10 meses, pero no nos dice la ley cuánto tiempo va a tener el juez para resolver o para emitir su calificación sobre la procedencia o no de amnistía. Entonces estamos hablando mínimo de 1 año que empezará a computarse a partir de la entrada en vigor de esta ley de amnistía. Entonces, por eso es que actualmente no estamos en condiciones de saber ni siquiera de alguien que haya presentado solicitud porque no existen las condiciones. No hay conocimiento de que ya se hayan realizado estas adecuaciones, y entonces por eso sí, aquí el detalle es muy importante y muy interesante, es que esta ley, recordemos que se publica en abril de este año, que es precisamente cuando nos aqueja a nuestro país con mayor énfasis la pandemia por COVID-19. Entonces había mucha expectativa por parte del personal, propiamente, bueno, no del personal, sino de los internos o de la población claro, que se encontraba en los centros, que se encuentra en los centros preventivos y de reinserción social a nivel federal, y pensaban que todo iba a ser aplicar para amnistía, cuando se dan cuenta que precisamente cuando se publica esta ley y se dan cuenta por los tipos penales por los que iba a ser operante de solicitar amnistía, pues se dan cuenta que realmente pues no va por ahí, ¿no? Claro. Baja sus expectativas. Y peor aún, que incluso tal vez fue coincidencia, no lo sé, pero en el momento en que se publica esta ley, pues evidentemente se pensó tal vez que era una política pública, ¿sí?
¿Para efecto de qué? De despresurizar estos centros preventivos y de reinserción social, y así lograr incluso menos contagios por la pandemia que nos aqueja en nuestro país por COVID-19. Sin embargo, pues no es así, lamentablemente. Me llega a la mente lo siguiente. Por ejemplo, un robo con violencia simple. Vámonos a un abreviado. ¿Cuánto es una sentencia de juicio abreviado? Robo simple. Es que en un robo sin violencia simple, yo como abogado defensor, evidentemente yo no voy a pedir un acuerdo, perdón, un procedimiento abreviado, una suspensión tal vez, o incluso desde el principio un acuerdo reparatorio. Y entonces recordemos que el acuerdo reparatorio, una vez que se cumple, entonces eso extingue la acción penal. Y ni siquiera mi defendido va a tener un registro más que de que emitió o suscribió un acuerdo reparatorio. Entonces, pero te pregunté esto por la ley de amnistía, ¿no? Ajá. Vamos, yo me sentencian, más bien ni me sentencian, me voy a un acuerdo reparatorio, lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces no hay una ley de amnistía. Es que esta ley de amnistía, digamos que efectivamente, como usted lo está señalando, pues prácticamente no me está dando ese impacto. Así es, ¿no? Así es. Ese impacto que yo esperaba. Usted lo acaba de decir. Por un robo simple y sin violencia, ¿me voy a amnistía? No, es más, ni abreviado. Te vas a una suspensión condicional y un acuerdo reparatorio. Así es, punto. vamos. Claro, es correcto, licenciado. Vamos entonces a las personas que se hayan sustraído de la acción de la justicia, ¿podrá tener acceso a esta amnistía o ya estamos hablando de otro rollo? No, claro, por supuesto. Recordemos que la ley de amnistía en su artículo 1 nos señala que va a ser procedente en favor de todo procesado y todo sentenciado, incluso cuando se encuentren sustraídos a la acción de la justicia, que incluso la propia ley de amnistía dice que cuando se encuentren prófugos, me parece algo así señala el término, pero lo correcto es que cuando se hayan sustraído a la acción de la justicia, independientemente de que estén procesados o sentenciados. Pero yo me pregunto, ¿qué persona que haya cometido un robo simple y sin violencia se encuentra sustraído a la acción de la justicia, no? ¿Cuáles serían los efectos del juicio de amparo interpuesto por las personas que hayan solicitado también amnistía? Pues si se otorga amnistía en su favor, evidentemente, y si todavía no se emite una resolución del juicio de amparo, pues se quedaría sin materia el amparo y evidentemente se emitiría una resolución de sobreseimiento por parte del Tribunal Federal. Entonces, ¿en qué momento producirá los efectos de la ley de amnistía a los solicitantes? ¿En qué momento? Pues yo quisiera también saber esa respuesta, pues sí. Licenciado. Tampoco la sabemos. Tampoco la sabemos. Atendiendo a los tiempos que le comento, los meses, no tenemos las condiciones respecto de el nombramiento de la comisión, respecto de saber qué juez federal va a ser competente. Y eso incluso hicimos el cómputo de los meses, licenciado, sin tomar en consideración que recordemos que atendiendo la cuestión de la pandemia que nos aquejó, que nos aqueja al país, el mismo Consejo de la Judicatura Federal señaló en su página oficial hace algunos meses muchos días como inhábiles, ¿no? Entonces estamos atendiendo los meses nosotros de manera consecutiva, sin embargo no hemos atendido que el propio Consejo de la Judicatura Federal decretó muchos meses como inhábiles, ¿no? Vamos al principio del non bis in idem. ¿Puede ser aplicable a favor de los beneficiados por la amnistía? Por supuesto, porque recordemos que la amnistía es la extinción de la acción penal y la extinción de las penas. Claro. Entonces, evidentemente, si existe una extinción de la acción penal, pues se rompe con cualquier prosecución que se pretenda después por el mismo hecho. Entonces, evidentemente, recordemos que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En abril entró la ley de amnistía. ¿Cuándo crees que podremos ver beneficiado la ley de amnistía en materia federal? Pues, partiendo después de abril o mayo del 2021, tal vez sabremos de alguna persona que haya sido beneficiado por amnistía. Sin embargo, recordemos, aquí hay una paradoja.
Esta ley de amnistía, lo que tal vez la gente, la población penitenciaria tenía en mente era mucha expectativa del excarcelamiento. Sí, y propiamente cuando es publicada por COVID-19, bueno, por la pandemia o en el tiempo de pandemia de 2019, pues pensaron que iba a ser para precisamente evitar tanto contagio en los centros penitenciarios. Sin embargo, no sucede. Y entonces, ¿qué pasa? Que también no debe pasar por alto que justamente en el mes de abril y propiamente días antes de esta publicación de la ley de amnistía, un año y meses antes, porque fue publicada en abril, el 12 de abril del 2019, la reforma constitucional al 19 constitucional, en donde se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, por un lado, nos dice la ley de amnistía por qué delitos va a ser procedente amnistía, y el artículo 2 de la ley de amnistía nos dice por qué delitos no, pero entonces el legislador amplía el catálogo del 19 constitucional para los delitos por los cuales evidentemente no va a ser procedente amnistía. Robo a transporte. Abuso sexual a menores. Así es correcto, licenciado. Un acotamiento, no recuerdo bien si fue en abril del 2019 o abril del 2020, pero lo que sí tengo bien presente... Fue en el 2020. En el 2020 la reforma al 19 constitucional. Ok, sí, porque recientemente cuando entró precisamente esa reforma... sí, cuando entra esa reforma, precisamente recuerdo un asunto de un abuso sexual contra un menor. Entonces, justamente fue en ese momento en que estaba la vacatio legis, en donde dice que el catálogo del 19 constitucional se tiene que actualizar en el 167, si mal no recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es en donde nos dice propiamente también por los delitos por los cuales es procedente la prisión preventiva oficiosa. Entonces, háblanos del impacto social de esa nueva ley de amnistía en materia federal. ¿Qué impacto sería? Pues, va a ser, inclusive. Claro, esperemos que sea, sin embargo, atendiendo los números y atendiendo una vez que se analizó cada una de las fracciones por las cuales los tipos penales es procedente el otorgamiento de amnistía, considero que lamentablemente no va a ser muy impactante. Lo que se tiene o la expectativa que se tiene es que se beneficie por lo menos a más de 6,000 personas. Quisiera saberlo, realmente verlo. O sea, ¿qué se van a beneficiar? Sí, aparentemente se espera que sean beneficiadas más de 6,000 personas. Se espera. ¿Pero sí va a ser? No lo sabemos. No lo sabemos porque eso se tendrá que ver hasta que, es como yo le estoy comentando hace un momento, ¿cómo si un tribunal de enjuiciamiento me emitió una sentencia condenatoria? Sí. Y entonces una comisión, yo quisiera saber qué estándar probatorio va a tener, ¿no? Para emitir una resolución de otorgar o no amnistía. Claro. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Lenny, el tiempo ya estamos en la recta final, pero sí me gustaría que en 3 minutos, en base a tu investigación, tu análisis, tu conclusión, tu análisis. Bueno, pues la ley de amnistía, considero que nuestro país tenía muchas expectativas, había muchas expectativas propiamente para poder para la población penitenciaria pudiera excarcelarse. Sin embargo, una vez que se atiende el estudio, pues lamentablemente no va a ser tan impactante ni para la población penitenciaria ni para la sociedad en general, porque evidentemente no vamos a olvidar o no debemos pasar por alto que independientemente de que sean personas sentenciadas, pues son personas que tienen derechos humanos, evidentemente, que les asiste, y que también sus familiares son personas que resienten la falta de ese familiar que tal vez era un proveedor de una familia, y pues lamentablemente si esta parte de la ley de amnistía no les va a beneficiar, pues no podemos hacer más que nosotros como abogados pues encauzar y buscar mejores políticas, ¿sí? Mejores políticas para que se pueda lograr un mejor sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país.
Lenny, como abogada postulante, que estás litigando, me imagino estás postulando, ¿puedes a las personas que te están viendo dejar una red social que te quiere contactar, teléfono, lo que gustes? Claro, yo estoy en redes sociales, en mi Facebook, como Lenny Alfaro, Lenny con Y al final, y en Twitter también estoy como Lenny Alfaro. Y bueno, pues en Instagram también como Lenny Alfaro, entonces bueno, pues creo que no hay más. Pues compañeros abogados, reflexionamos el análisis de la maestra. Creo que es muy interesante, maestra, de verdad, muchísimas gracias. Te agradezco y seguimos con las pláticas. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Realmente a mí me habría encantado que esta ley de amnistía, al haberla analizado, que hubiese tenido más impactos objetivos. Sin embargo, lamentablemente, pues tenemos que decir la realidad. Claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. ¿Vamos a volver a invitar? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a contestar las preguntas de las personas que nos están viendo y te invitamos de nuevo. Claro que sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias.